Te pido te quedes en este video, porque el día de hoy te voy a explicar de una forma sencilla y sin vocabulario complejo ni rebuscado lo que es la inconstitucionalidad. ¿Por qué razón quise hacer este video? Porque actualmente, en estos momentos, estamos viviendo un proceso de inestabilidad constitucional, política, jurídica y legal, en donde hay interpretaciones de todo tipo respecto de nuestro texto constitucional y tú como estudiante estás obligado a conocer el pilar de toda tu actuación y de tu formación y práctica profesional, la propia Constitución. Porque la Constitución es la que a ti y a mí nos garantiza en última y primera instancia el poder votar, por ejemplo, el derecho a la equidad, el derecho a la protección de la salud, a la educación, a quién le puedes reclamar que alguien te robó algo, a quién le puedes reclamar que alguien se metió a tu casa, cómo le puedes reclamar a un policía que sucedió algún ilícito, algún delito, alguna falta administrativa, cómo le puedes reclamar, por ejemplo, a la Profeco que ahora vendió boletos duplicados o clonados para el concierto de Bad Bunny. Tú podrías decir qué ejemplos tan curiosos, tan irónicos. Lo cierto es que el derecho y la Constitución están en todos lados. Están en el concierto de Bad Bunny, están en el concierto del artista que más te guste. Está en todos lados porque protege al particular y rige la actuación de las autoridades. Por eso a todo mundo le debe de interesar lo que es la constitucionalidad. Y nada de que soy ajeno a ello, porque el día que seas ajeno a ello, pues entonces yo no sé dónde vives. Entonces estás prácticamente permitiendo que accedan a tu libertad sexual, que accedan a tu patrimonio, que accedan a tu salud, a tu educación, y no solo a la tuya, sino a la de tus hijos también y a la gente que quieres. Por esa razón, a todos nos debe de interesar lo que es la constitucionalidad. Así es que, constitucional es toda aquella actuación, texto, norma, disposición gubernativa e incluso de particulares que se adecua perfectamente, interpretándose, claro, al propio texto de la Constitución, es decir, lo que está en sintonía, en armonía, afinado con el texto constitucional, pero no solamente a la letra, porque esto sería pues sumamente fácil y evidente de determinarlo probablemente, sino que hay que interpretar y de pronto tú te vas a dar cuenta que la Constitución dice algo literalmente, pero de ahí se extraen, puedes arrancar principios. Ahí es cuando la gente dice los principios que emanan de la Constitución. ¿Qué significa? Algo que si bien no está escrito literalmente, los jueces constitucionales como la Corte, los ministros, han hecho interpretación y dicen un valor que emana de este texto constitucional es, por ejemplo, la igualdad sustantiva, el principio de equidad, el debido proceso, la presunción de inocencia. Algunos de ellos están expresamente, textualmente en la Constitución, pero otros requieren una interpretación. Por eso el derecho no es 1 más 1 igual a 2. El derecho es 1 más 1, lo que hay detrás puede ser 2, a veces puede ser 3 y por excepción puede ser 4. Si tú lo ves de esta manera, puedes entender lo que es la constitucionalidad. La constitucionalidad tiene que ver no solamente con nuestra Constitución mexicana, que entre otras cosas se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Ese es el nombre oficial, aunque pocos lo dicen y lo conocen. Lo cierto es que además de este texto constitucional, también es constitución todo derecho humano que esté en tratados internacionales, de tal suerte que imagínate un imán. La Constitución es el imán. Y si hay derechos humanos volando en varios tratados internacionales, la Constitución, ¿qué hace con esos derechos humanos que son como metales? Los atrae. Por lo tanto, se vuelven texto constitucional. A eso se refiere el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque la Constitución atrae derechos humanos contemplados en tratados internacionales. Por lo tanto, la inconstitucionalidad, a contrario sensu o en sentido contrario, significa todo aquello que contraría el texto constitucional o los principios que de ella emanan, como te lo acabo de explicar. Y yo te recomiendo 2 métodos para estudiantes de Derecho que te va a servir muchísimo. Primero, lee literalmente la Constitución respecto al caso concreto que tengas. Si tú, por ejemplo, imagínate, te voy a poner un caso muy irónico. Si tú encuentras con que un artículo constitucional o alguna ley, por ejemplo, dijera que es válida la esclavitud en México, a todas luces y de forma literal contraría la Constitución. Oiga, pero resulta que está en la Constitución, en este ejemplo irónico, la propia esclavitud.
Bueno, resulta que un artículo constitucional puede contrariar a la propia Constitución. Entonces, en este ejemplo ficticio e irónico que te estoy poniendo, la esclavitud contradeciría pues de forma inocente y literal al texto constitucional que prohíbe la esclavitud. Otro ejemplo, número 2. Supongamos, por ejemplo, que se le prohíbe votar a personas que estén, por ejemplo, embarazadas, a mujeres embarazadas. Se me ocurre en este momento, ¿no? A todas luces sería inconstitucional, no porque la Constitución diga que las mujeres embarazadas también pueden votar, sino porque resulta evidente y lógico que los principios que emanan del texto constitucional, hombres y mujeres ante la ley para esos efectos, son iguales. Hombres y mujeres para efectos electorales de derechos políticos son iguales. Principio de igualdad y principio de equidad. Lo cierto es que si bien no te vas a encontrar todas las cuestiones reguladas en la Constitución, tu tarea como abogado es analizar si algún hecho o disposición o ley o norma contradice el texto constitucional literalmente o en sus principios. Entonces ya tienes dos métodos, analizar los principios y analizar el texto literalmente. Cuando tú haces este ejercicio de una forma académica y sencilla, te puedes dar cuenta de lo que es la inconstitucionalidad. Por ejemplo, si te encuentras con una ley que de pronto tiene un vicio de origen, imagínate que una ley de pronto no siguió el proceso constitucional para poder ser emitida y aprobada por Cámara, por ejemplo, Cámara de Origen, Cámara Revisora y promulgada y publicada por el Presidente de la República. Si no se sigue ese proceso, tiene un defecto de origen, tiene un vicio de inconstitucionalidad de origen. ¿Por qué razón? Porque a todas luces contradice el texto constitucional y a su vez y al mismo tiempo contradice algunos principios de legalidad, por ejemplo, de proceso legislativo a nivel constitucional. Por esa razón es tan importante que tú entiendas lo que es la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es todo aquello que se mete directamente y flagrantemente a violar el texto constitucional, tanto en sus principios como a su letra literalmente. Y desde el punto de vista de la anticonstitucionalidad, pues lo cierto es que el diccionario de la UNAM, con editorial Porrúa del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha establecido que de acuerdo con el diccionario etimológico del español, pues el prefijo inconstitucionalidad puede referirse a lo que está inmerso dentro de, in significa dentro de, pero también significa contrario a. Entonces decir inconstitucional o anticonstitucional de forma significativa puede resultar algo muy parecido en realidad. Y te lo digo porque hay gente que te va a decir, es que esto es anticonstitucional y esto es inconstitucional, pero debido al prefijo y lo que dice el propio diccionario de la UNAM con editorial Porrúa del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues lo cierto es que tú puedes usar prácticamente como sinónimos inconstitucional o anticonstitucional. En libros de constitucional, tus maestros, la corte, precedentes, jurisprudencia, casi siempre vas a ver la palabra inconstitucional. Casi no vas a escuchar la palabra anticonstitucional. ¿Por qué? Por tradición jurídica. Esa es la única razón. Entonces, tú ya sabes lo que es la constitucionalidad y lo que es la inconstitucionalidad. Nos vemos en una nueva transmisión.